estás? Ese tío, bien, muy bien. Hoy un día súper especial, súper guay. Vamos a hacer un directo con el señor Alberto Mazza de Argentina, que vive en Italia desde hace 3 años y medio, y con el grandísimo Claus Hessler, que es un súper honor tener a estos dos monstruos de la batería en nuestro primer podcast internacional. Bueno, y ya quito esto ya que se nos ve la cara por lo menos. Quita ese tío pesado, por Dios. Se va de tiempo ese hombre. ¿Qué va? Una máquina. Muy buenas. Hola Alberto. Hello Claus. Hola chicos, ¿cómo están? Mire. Yo tengo que decir que estoy emocionado. La verdad que me hizo mucha ilusión el poder contribuir al Dinamika Festival, que tendrá lugar el 20 de noviembre, con este podcast súper guay con Claus y contigo. La verdad que es... Muchas gracias por la oportunidad. Te voy a tener a Carlos traduciendo. Igual va a ser un poquito más lento por el tema de la traducción, pero seguro que lo haremos dinámico. Carlos, traduce. ¿Todo eso? No, lo que tú veas. No, hombre, no. Para que no me se entere un poquito. Okay. Well, we're just thrilled to have you here and be able to collaborate with the Dinamika Festival. And again, I'll be doing my best to translate here. Maybe things will be kind of slow today, but I think we'll make the best out of it. Oh, for sure, definitely. And I mean, it's my honor to be on the show, and thanks for having me. And looking forward to be traveling to Italy and Spain, of course. Sure. Dice que también un honor aquí y que tiene muchas ganas de viajar a Italia y a España, por supuesto. Qué bien. Porque esta iniciativa, Alberto, nace de tu escuela, de tu escuela en Italia. ¿Cómo se llama la escuela, Alberto? Dinamika Drum School. Ah, claro. Bueno, por eso el Festival Dinamika. Casualidad. Exacto. Sí, un poco con la idea de tratar de expandir esta experiencia que estoy viviendo. O sea, yo llegué hace 3 años y medio acá y bueno, empecé me cambió completamente la vida laboral en cuanto a los quehaceres musicales y empecé a tener experiencias con alumnos de todo el mundo porque vivo en una ciudad donde básicamente hay un intercambio cultural muy grande. Vienen alumnos de Rusia, de Bélgica, de España, de todas partes, realmente de todas partes. Entonces, perdona que te corta, Alberto. Sí. Carlos, esto va a ser imposible traducir todo esto. Yo estoy por ir escribiendo en el chat privado, vale, a ver si... No, pero traduce, o sea, di algunas cosas que tú consideres y que Alberto vaya un pelín más lento ese caso, para, no sé... Yo creo, decirle esto, mira, que simplemente es que en la Dinamika Drum School hay, digamos, gente de muchas nacionalidades circulando y esta es la base principal de tratar de expandir esta idea a través del festival. Okay, Alberto is telling us that this initiative of the Drum Fest comes from his drum school, which is Dinamika Drum School, and it's a place where students from all over the world are going to learn. So the Drum Fest is actually a way of expanding that concept. Very cool, and I think it makes a lot of sense to connect the idea of an educational institution such as a drum school, a music school, with with a cultural event like a drum festival, to put this all still on a different stage and still combine the values of forwarding knowledge and I mean inspiring people to play the instrument and connecting people, not just not just on a level of we like playing the drums, but I mean connecting people from all around the world, from different countries, because they share that same passion, which is music and drumming, and that pretty much serves as a perfect common ground for people to connect. I just totally love that. Dice que está muy guay, que tiene todo el sentido del mundo el conectar el concepto de una plataforma educacional como es una escuela con avanzar al siguiente nivel, que es en una cultura de evento,
conectando a gente de diferentes partes del mundo, no solo al nivel de lo que es tocar la batería, sino también de... qué rayada de combinación está, sino también de lo que es la cultura de compartir y de entre todos, ¿sabes? Compartir el conocimiento y hacer avanzar ese conocimiento a ese nivel. Eso es increíble. O sea, justamente una de las elecciones en cuanto a los artistas era Claus, porque es uno de los pedagogos más grandes del planeta y nada, creo que mejor que él en esta situación imposible, y Anika porque además ellos tienen un parentesco de tambores muy cercano, ¿no? Y creo que era una combinación fantástica como para poder unir enseñanza y además esas increíbles performances que hacen, ¿no? Creo que eso es... Para mí era ideal para al menos la primera edición, ¿no? One of his first options for this was you, Klaus, considering you as one of the best educators on the planet right now, and not only that, but also, sorry, I'm rusty. Also, Anika, because of the close drumming kinship that you have. So all that made a lot of sense and one of the best options when time came to develop this festival. Oh, boy, that's a pleasure and an honor for me to hear that we were kind of your first call, your go-to artists, and I mean the connection that Annika and myself are sharing goes back for many years when she came by to have lessons with me, and I mean honestly I can't really tell for how many years we have known each other. I would easily say, I don't know, 25 years, something close to that. I would think, and it only appeared relatively late that our mothers made us aware that we're actually not just we actually not just share a drumming kinship. It's really, I mean, we are almost kind of family because we are actually related, and we didn't know about that for quite some time. So our grandfathers or our grandparents were cousins. So it's really family, which took the whole thing to yet another stage. That's just some interesting thing on the side for you guys to share. Pues lo que está comentando es que primero que es un honor el que fuerais su digamos, su mejor opción a la hora de montar esto, y que él conoce a Anika desde hace muchísimos años, casi 25 años, la primera vez que fue a dar clases con él. Creo que ha dicho unos 25 años. Pero que desde entonces se conocen mucho, pero que no solo eso, sino que fue hasta bastante tiempo después, cuando se dieron cuenta, a través de sus respectivas madres, de que es familia. Por lo visto, los abuelos de ambos eran primos. No. ¿Vale? Entonces eso lo llevó a un nivel completamente diferente. O sea, que no quiere decir que no solo eran familia de una manera, digamos, simbólica, sino que realmente son familia lejana, pero familia, al fin y al cabo. Tremendo. Tremenda historia. Qué bueno que esto se sepa. Sí. It's great that this is known. Exclusiva. Increíble. Claro, sí. Bueno, supongo que lo sabría más gente, pero para mí me ha muy bien. No sabía que había tanta relación entre Anika y Klaus, pero muy Tremendo. bien. Genial. Tremendo. Bueno, pues no podemos dejar de hablar de la gente que ha hecho posible esto, ¿no? Además de Alberto, evidentemente, la presencia de Claus Hessler, de Anika, de Ángel Celada, la gente, bueno, Diego, Rubén y Dani, toda la peña de Euromúsica, ¿no? Cuéntanos un poquito, Alberto, la gente de Euromúsica. En primer lugar, quiero decir algunas cosas porque tengo que decir que gracias a ellos yo estoy viviendo en Europa, porque fueron digamos, en primer lugar, mi elección de también hacerlo en Madrid es porque es una ciudad que yo adoro, fue la primera ciudad que yo pisé, digamos, cuando vine por primera vez a Europa y digamos, contacté a Rubén, en ese momento yo trabajaba con Sonor y él seguía Sonor, ¿no? Llevaba Sonor acá, la distribución.
Y bueno, ellos me armaron algunas clínicas y pudo empezar a moverme, a conocer un poco el panorama acá en europeo. Conocí mucha gente y bueno, y me di cuenta que es gente de otro planeta, o sea, no existen, es gente con un empuje y unas ganas y bueno, entonces, imaginen, apenas comenté y planteé el proyecto, esto se hizo realidad. Se unió, yo conocía en ese momento a Rubén y a Diego, y ahora se unió Dani Pereira, otro monstruo, así que nada, es una cosa de locos. Después está Íñigo Iribarren Íñigo. Íñigo Iribarren. Perdón, mi español madre malísimo. Íñigo, que también dando una mano ahí tremenda con su escuela, el Revi Rock, gracias al Revi Rock que está dando la sala, ahí a las chicas de Rock and Ladies también. Bueno, hay un montón de gente trabajando, un montón de marcas colaborando. Realmente, si no fuera por las marcas, esto no se hace. O sea, estamos muy contentos porque fue tirar la iniciativa y realmente toda esta gente está haciendo milagros, tanto en España como en Italia. Y también tengo que decir que digamos, la colaboración de los artistas, Claus y Anika, que me han dado una mano gigante. Ángel está con Euromúsica, que es con quien yo trato, ¿no? Pero Claus y Anika me han dado una mano enorme en un montón de cuestiones que, bueno, es decir, imposible de hacer, ¿no? Voy a traducir un segundo rápido. Rápido. So Klaus, we're basically talking about all the people involved in putting the festival together, which are basically, of course, all the brands involved are working together to make things really easy. Also, you guys who have extended a great hand for him to make it happen, and all this also in Italy, okay, not just in Spain, but both dates are being great because of that. And talking about Madrid, he was talking about Euromúsica, which is basically the national dealer for Mapex and UFIP and such. And they are being, I work with them on Mapex, just so you know how I am. Yeah, that is Ruben and Diego, right? Exactly, which are great people, and he knows them because they're the first people who actually he met them when he came into Europe years ago, because they were at the time they were dealing with Sonar, and he was playing that, and they're one of the kindest people that I have met in the whole business, and with a great drive, and also the venue, they're all great people. The Rockin' Ladies initiative, all of that. Everyone is really working together to make this happen, which is a great feeling. Yeah, and I heard also the name Íñigo Iribarren, right? Okay. Yeah, Íñigo. He's the part of he has a drumming school here in Madrid, and he will be a huge part of this too. Yeah, and I remember the last time I went to Spain, which was which I think was also I did perform at a festival also with Annika, and that is almost to the day 2 years ago when we will be coming over to Madrid. I think that was somewhere late November 2019 when the world was still a different world. Yeah. Let's put it this way. Sí, o sea, él conocía a Rubén, y estoy buscando el dato, además ahora, ¿vale? Pero él conocía a Rubén, a Diego y tal, y aparte, él estaba hablando eso, de que la última vez que vinieron, él coincidió con Anika en un festival aquí en España, cree que hace justo 2 años, en noviembre, casi a finales de noviembre de hace un par de años, cuando el mundo todavía estaba funcionando de forma normal. Puede ser. Me parece que no, ¿sabes qué? Me parece que es el Alteiza. Ah, el Alteiza. Sí. Yo creo que fue el Alteiza, porque me pareció verlos ahí. Sí, me parece que fue el Alteiza. Sí. Klaus, ¿en Barcelona? ¿En Zamora? No, that was Zamora, right. Yeah. Zamora, and then Zamora, Alteiza, Ruben and Diego were taking me Correct. to Madrid
where I did a class, a drums intensive masterclass at Inigo's school, I think. Ah, Sí, ok. y eso, y Rubén le llamó para hacer una masterclass también en la Con, escuela de con Íñigo. la clase de Íñigo. Que hay que decirle a Íñigo usted por ahí, Íñigo Uribarne, ya lo hemos rebautizado. ¿Está ahí, Íñigo? No lo sé, No si sé no si está. si no está, estará, o se lo haremos llegar. Mm. Y me pone mogollón tu inglés, Carlos, tío, qué guay, tío, lo hablas muy bien, de verdad, muchas Tremendo. gracias. Tengo mis días Estábamos buenos. muertos nosotros. Klaus, Carlos Expósito is very sexy for me. Speaking English is very cool. Okay, so watch out, Carlos. Yeah, I think for some reason that's a side of me that many people don't know. Interesting. Because Yeah. because I don't actually brag about it or something like that. So I just use it when it's helpful. Sure. So yeah. I will be translating. Inigo and I will be translating the master classes in the morning. Oh, cool. And Yes. and for the actual festival, he will be the MC, the master of ceremony. Okay, he will be presenting the whole thing, and I will be translating. Very good. So that will be, lo dicho, Íñigo, que yo una cosa que mucha gente no sabe de mí, pero que a mí se me da bien en inglés. Lo que pasa es que no me flipo con ello y lo utilizo cuando es útil. ¿Vale? Muy bien, muy bien. O sea, no me flipo. Y luego, además, porque me da como utilizarlo así de forma indiscriminada, a mí me da como vergüencita, no sé. Y luego en el festival, Íñigo y yo estaremos traduciendo por la mañana las masterclasses, una cada uno, y luego por la tarde él presenta, el maestro de ceremonias presenta el festival y yo traduzco todas las actuaciones. Bueno, las Muy dos bien, únicas muy actuaciones bien. internacionales que hay. Una cosita, Alberto. Sí. Cuéntanos un poco cómo, porque hay. Perdona, que estoy un poco. Tengo un catarro ahora un poco mejor, llevo 2 días mortales. El tema son por la mañana masterclass y por la tarde es el Drum Festival en sí, ¿no? Explícanos un Sí. poquito. Sí. Mira, en Madrid va a ser así. Van a estar Anika y Claus desde las, si mal no recuerdo, 9:30, toda la tarde dando las masterclass, dividiendo en grupos de 2, cosa que es muy interesante. Es una oportunidad, como decir, imperdible. ¿Por qué? Porque tenés 2 monstruos dando clases durante todo el día y no, dependiendo, primero que el máximo es 30 personas, pero dividido en 2 grupos, estás cara a cara durante mucho tiempo y te da la posibilidad, nada, de intercambiar ahí directamente. Entonces tenés todo mañana y parte de la tarde con Anika y Klaus. Y cuando yo voy a abrir la parte del show, que voy a hacer un clinic show, digamos, ahí voy a estar 1 hora y media, donde voy a estar presentando mi proyecto Movimiento Creativo, que está muy ligado a mi libro Música Argentina desde la Improvisación. Entonces lo voy a hacer un poco en formato de clinic show. Y después van a estar los chicos ahí tocando, haciendo una performance cada uno. Y va a cerrar Ángel, que son los 30 años Ya ves. de colaboración, nada más y nada menos que 30 años de colaboración con Mapex. Y bueno, ¿qué decir? Va a estar Ángel ahí, un monstruo con semejante experiencia en todos sus años de carrera. Creo que es una súper oportunidad para no perderse. So he basically told us how you're going to structure the master classes in the morning and part of the afternoon in dividing in groups. Correct. And so after that, the actual drum fest, but they also told us that it's a great opportunity because not many times you have people who, in my opinion, and also theirs, are great educators and people who actually have great things to share in such a reduced format. So it will be really face-to-face instruction. And then in the afternoon for the actual drum fest, he will be doing a 1.5-hour clinic show introducing his own project, which was Creative Movement, I think. Eso. And also based on música argentina, Argentinian... Argentine folk music and improvisation approach. Argentinian folk and improvisational approach. Yeah. And then you two will be doing your own show and
closing the event, we will have Angel Celada, who's not only a pretty well-known and veteran drummer here in Spain, known for many tours with great people, and but also he's celebrating his 30th year as an Apex artist. So it's a great time to celebrate with him. He's a revered artist here in Spain, known for his big sound and groove, and he's played on a lot of great records and tours, and we all love him. Wow, great. Yeah, excited to hear all these people, and it's always something special when you get to visit other countries and get to know other artists that you may heard of or not have heard of before, and connect with them and find out what's the common ground. And the funny thing most every time is, I mean, of course you can't know everybody, but still it's like you contact these people, you speak to them, and it's almost like as if you had known them forever. It's because it's that drumming family, and everybody has something to share, and it feels like a big family most of the time. I would say 9.5 out of 10 times. Of course, there are exceptions to the rule, but those are very few. Comenta eso, que está muy ilusionado por tocar con tanta gente, y que cada vez que viaja a otro país siempre está la sensación, sobre todo, de le encanta conocer a artistas de otros países de los que a lo mejor no ha oído hablar. Y eso además, por supuesto, no puedes conocer a todo el mundo, pero incluso cuando llega allí y conoce a la gente, él tiene la sensación muchas veces de conocerlos de toda la vida, porque al final no deja de ser la familia de la batería, ¿no? De los bateristas, y como es como una gran familia. Entonces siempre termina teniendo esa sensación. Bueno, eso es increíble, y además, por otra parte, mi interés es también con el tema del festival es hacer justamente más esa familia, en el sentido de tratar de arrimar más con el público, ¿sí? Tratar de no hacer distancia y tratar de confrontar sin estar midiendo quién toca más, quién toca menos, sino de ir y confrontarse y compartir, intercambiar. Creo que eso es enorme. Generar un ambiente así, de familia. Yeah, he's actually interested in expanding that family concept. Also putting all the artists together to play together, and not just measure against each other, right? Like it's some sort of competition, but just put it all together and just share and just be that big family that we're talking about. Yeah, correct. Absolutely. I have nothing to add to that. This all sounds great. Nada que añadir, suena genial. Y es una realidad esto, porque mucha gente, por ejemplo, acá en Italia tenemos muchos inscriptos, y mucha gente decía, un poco estaba en la duda del ambiente y de decir que no sea un ambiente competitivo, y justamente yo hacía hincapié en eso, ¿no? En decir, no, justamente quienes vamos a estar atrás de todo esto, estamos tratando de hacer algo muy humano, ¿no? Y de que la gente, no importa si de repente hay gente que está en un nivel, otra en otro, pero que se arrimen a probar y a intercambiar, que es fantástico. Yeah, and many people, a lot of people actually enrolled in Italy, and some of them were actually kind of concerned about perhaps finding that kind of competitive environment. And he was pretty clear that was not the concept, that everyone involved in this wants to be the exact opposite to that. So it doesn't matter if some people are on one level or another level. Just come here and try and share and just grow with it. What I usually like to say in situations like these is that whenever somebody is thinking towards that avenue of, okay, so who is better, who is faster, who is smarter, who is more complicated, all of that, I usually say,
the only competition you have is you. Because you want to leave that room smarter as opposed to how you came in. You want to improve yourself, but you don't have to prove that person next to you what you can play or what you cannot play or what you have learned. That's totally not important at all. It's all about your personal progress. You take away what we have to say, and also as we teach. I always learn something when I teach. And when people ask you questions, you have to come up with a smart answer that makes sense. And so when I learn, I improve as well. So it's all about improving. It's all about enjoying the process to be a better person, a better drummer, and getting to the next stages. But the only competition, honestly, is yourself, not the person next to you. Forget about that. Una de las cosas que le gusta decir cuando la gente se encuentra en este camino de pensar quién es más rápido, quién es más bueno, quién toca más, quién es más inteligente, una de las cosas que le gusta decir es que la única competencia, la única competición eres tú mismo. Y no se trata de... Se trata de cuando vas a un sitio, se trata de tu progreso personal, se trata de tu mejora personal, se trata de dejar ese sitio en el que has estado siendo más listo respecto a lo que haces. No se trata de que tú le demuestres al que tienes al lado qué es lo que puedes o no puedes tocar, sino de cómo tú estás avanzando y que él mismo también, incluso cuando enseña, que esto nos pasa a todos, cuando el que diga que no es que miente, cuando le enseña también aprende un montón, porque cada vez que alguien le hace una pregunta, él tiene que sacar una respuesta inteligente y útil. Entonces, a través de ese proceso, él también aprende y mejora. Y al final se trata de eso, se trata del progreso, de la mejora, de disfrutar del camino, de disfrutar del progreso. Y de nuevo, la única competencia, la única competición eres tú mismo. Mirá, estoy cago en Dios. No, tremendo, Carlos. Mirá, te voy a decir una cosa. Qué trabajazo, Carlos, qué trabajazo. Tremendo. Estamos matando. Mirá, Carlos, yo creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo. Yo, o sea, enseño muchísimo durante el día, o sea, tengo muchísimos alumnos y pasa exactamente lo mismo. Creces en cada clase. Pero el punto, vos fíjate, el punto del festival es que cuando vienen ciertas personalidades, acá hay gente que me ve todos los días, ¿no? Pero de repente cuando vos traes a gente así, como Claus y Anika, de repente todo el mundo dice, bueno, pero ¿y qué nivel hay que tener? Digo, claro. Mirá, vamos a hacer el intercambio, no tenés que ser Dios para estar ahí. Gente muy humana que te va a escuchar y que te va a hacer progresar, ¿viste? Entonces, yo creo que hay que romper con eso. Sí, lo que pasa es que impone, claro. Gente como Claus, como Anika, que están ahí arriba en todas las redes sociales, que son gente súper originales, súper didácticas. Ya, pero me pongo de la parte del de abajo, del más pequeño, ¿no? Claro. Y impone un poco. Pero bueno, que no. Lo importante es que esta gente, creo yo, y perdona que te corte, que tanto Claus como Anika son gente súper didáctica, son pedagogos brutales, les encanta enseñar y se nota. Y entonces eso, a la hora de transmitir lo que sea, aunque tuviera un gran nivel, que no, seguro que va a ser un nivel accesible para todos, seguro que lo van a pillar perfectamente. Ahí está Íñigo. Sin ninguna duda. Mira, Íñigo, Irie Barney. Y ya aprovecho para traducir. They're basically saying that Alberto said that he spent a lot of time of the day teaching, and people are used to seeing him. But someone else, which kind of personality, comes along, many people have this thought of which level must they have. And he's trying to send the message that it's the total opposite. We're bringing people who are really educational and human, and they will accept you and hear you and teach you. And overall, their message was that people may
have that kind of thought, like being not impressed, but you know, like overwhelmed by the level of people who are coming to play and teach. But luckily, we have you two who are actually all the time have presented yourselves like very educational and didactic. So that is that barrier we're trying to break. You know, having people think that from the start. Like, I don't have any preset level to be able to enter experience. Yeah, which is very good, I think. And you know, at times people approach us saying, I think I will not attend the class because I'm afraid I'm not good enough. And what I usually say then is, perfect. This is exactly what we want to go for, because if you were already that good, you don't need to come to the class because you're already good, right? How would you come when you already know everything? I mean, does that make sense? I don't think so. You would go to an event like that if you want to learn something, if you want to improve your skills, if you want to find out something about what I have been teaching Annika, and how this teacher-student relationship came together. So we really look at the whole puzzle of drumming very much from a standpoint of being a lifelong student of the art form. That is how we look at it, and this is also how we conduct ourselves in the classes. It's not like, oh, we are here and you guys are somewhere down here. That's not it. We are speaking from person to person as like-minded drummers, and everybody is enjoying the instrument and the process of playing it, and this is what is connecting us. That's already it. Tú comentas eso, que muchas veces la gente llega a clase pensando, es que no voy a probar con las clases porque no soy suficientemente bueno. Y eso no tiene sentido, porque si fueras así de bueno, no necesitarías las clases. Es precisamente el objetivo que él tiene. Gente que no es tan buena, porque entonces si ya lo sabes todo, ¿para qué quieres aprender? Entonces, precisamente en este tipo de eventos, tú vas a este tipo de eventos, estoy reduciendo, ¿vale? En este tipo de eventos precisamente para aprender algo. Y eso en el camino de aprender durante toda la vida, y ellos es lo que quieren es presentar esa relación a maestro-estudiante que él tiene con Annika, y cómo han desarrollado, ¿sabes? Cómo han ido resolviendo poco a poco el gran puzzle de la batería. Como digo, pues en ese camino que no se acaba nunca. No se acaba de este es mi nivel, tal, no, simplemente es como todos estamos aprendiendo, y se trata eso, del desarrollo y de aprender todo lo posible. Ahora, un momentito, ¿vale? Por una vez voy a decir yo algo. Una de las cosas que me tenías que esclavizar. Una de las cosas que a mí me gusta, por lo menos el concepto, que muchas o pocas veces que yo ya he podido hacer un evento de este estilo, en el que al final lo que estás haciendo es intentar presentarte ante un determinado número de gente, ¿no? Son dos cosillas. La primera es primero de todo, creo que es importante que la gente vea algo tuyo. Es decir, no se trata de demostrar lo que sé hacer y lo que no, sino lo que a mí me representa como instrumentista. Y además, uno de mi principal objetivo es no que la gente se lleve un montón de conceptos diferentes, ¿no? Como una lección súper grande, sino, sobre todo en un formato tan reducido como es un clínico, un Drumfest, sino que como mínimo se puedan llevar una, dos cosas y que cada uno tenga la suya, ¿no? Que la gente se vuelva a casa con algo que le inspire a probar otra cosa, ¿vale? A seguir evolucionando, a probar otra cosa. Voy a traducir rápido. I had to talk for myself for a moment. Yeah, because I'm being enslaved here. The thing is, the many few times that I have done this kind of events myself, I have two goals. One is be myself, present myself, not what I can do, but people want to see and hear something that's yours. They want to know something about you. So I want to present who I am as a performer.
And also, to have people leave with at least one, two things, not a wide array of concepts, but one, two things, whatever that make them arrive home or even their practice space and just keep going, change something or think of something and just keep evolving. Y ya está. Y, Carlos, no, completamente de acuerdo con vos. Sí, la verdad que, hombre, claro, es como clinicista, pues que te conozcan por algo y que alguien se lleve. Yo cuando he ido a Sevilla o a Logroño, que había un festival precioso, y siempre te llevas algo de allí. Yo siempre me llevaba ideas de, no todo, porque claro, habían maestros que daban mucho contenido y era a veces complicado, pero sí que es verdad de que cada uno te quedabas con una cosa especial. Yo, por ejemplo, de Klaus me mola un montón lo que hace él con bueno, aparte de las métricas irregulares, el tema de colapsar, que eso ya me lo enseñó a mí Íñigo, cómo colapsa los golpes y vamos de dobles a flams y volvemos y cómo salen los demás, los siguientes rudimentos, que es súper interesante. Y eso es lo que me dejó a mí personalmente más marcado de Klaus, aparte de su personalidad. One of the things that actually struck him about you was your concept on odd meters, and also the concept of collapsing. Okay, those are the concepts. Ahora estoy reduciendo mucho, ¿vale? Porque se me ha ido el disco duro, ¿vale? Pero those are the two things that struck him the most about you, besides your personality. Oh, cool. And I mean, when you, I mean, for me as a drummer, it's, I mean, I guess I'm speaking for all of us. Well, I mean, you turn on your computer and you just browse through YouTube and you find a zillion things which may be interesting. But for myself, two things that really changed my game, I mean, was collapsing and expanding rudiments, because that created some sort of a playground of which I thought it really changed my whole perception on how I design my phrases and my motifs when I'm soloing, and how I come up with ideas for ostinatos and all of that. That made me think different, as opposed to a lot of other fellow drummers, and trying to find something that makes you different, not for the sake of being different, but trying to find something which people identify as your trademark. This is always something pretty cool. And I thought collapsing and expanding rudiments, that is really a concept which not a lot of other artists are looking into, and that has for sure changed my game for good, honestly. Yeah. Le comentaba que tú a día de hoy enciendes el ordenador, entras en YouTube y ves un montonazo, un millón de cosas que pueden ser interesantes, pero que hay dos que a él le resultaron especialmente atractivas, que son las de contraer y expandir rudimentos, ¿vale? Lo de collapsing, ¿vale? Contraer y expandir rudimentos es realmente lo que le cambió mucho la forma de pensar a la hora de conceptualizar pues sus solos, ostinatos o cosas que toca él. Y sobre todo porque al final vas buscando algo que te haga diferente, no por el hecho por el lujo de ser diferente en sí mismo, sino porque además eso hace que la gente te identifique un poco, es como tu sello, ¿no? Como tu marca. Y eso es algo pues bastante guay, y por eso lo de contraer y expandir rudimentos es algo que a él le ha funcionado realmente bien desde hace un tiempo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien. No, bueno, ahora que nombraste también Internet y YouTube y todo esto, viste que, o sea, información hoy hay a cuatro manos un poco en las redes, en YouTube, en todas partes, pero creo que justamente cuando te encontrás en un evento donde estás cara a cara con la gente, el hecho de poder contar la vivencia tuya, tu experiencia, tu camino que pudiste haber recorrido para llegar a determinados resultados,
Creo que el tema de estos eventos es justamente vivir la energía de ese músico, ¿no? Sea explicándolo en vivo y en directo, que creo que no tiene nada que ver con un video, y la transmisión después de la performance, ¿no? De eso que vos estás hablando, diciendo y un poco tratando de transmitir. Me parece que un poco quería traer eso de lo de internet al vivo de estos festivales, de estos eventos, que creo que lo impagable es eso, de justamente estas vivencias, estas experiencias de cada uno, llevadas ahí al vivo, me parece que son un rompecabezas. So talking about internet and YouTube and information, nowadays we have this handful of information, but at the same time, there's nothing like feeling the energy of that person live, which is what he's trying to bring with the whole event, and sharing these experiences, right, in the process of learning. And that is something that's what really is invaluable of all this, and it has no comparison to have these YouTube and Instagram things. You know, that energy is what we're trying to find here. Yeah, I mean, plus although I'm not a scientist at all, but I would be, I mean, something close to 100% sure that if you that the environment for the learning process also accounts for the intensity in which you learn something, and in the intensity of how safe and how secure some piece of knowledge that you acquire sort of connects with your brain. If you just fold up your computer and you see it somewhere in some clip, okay, that's fine. It may be relevant, and it may be super cool, and it may be top-notch professional produced and all of that, but I'm 100% sure if you are sitting in that same room with that person and you receive the knowledge right from that person opposite of you, it connects differently with your brain, and the intensity at which you learn this is going to be different. I'm sure. Él dice que a lo mejor no es ningún científico, pero está prácticamente seguro de que el entorno en el que tú aprendes tiene una gran influencia en cómo de intensamente estás aprendiendo eso y cómo de intensamente eso se conecta con tu cerebro. Sí, que por supuesto, o sea, no es lo mismo que pues despliegas el ordenador, lo ves y tal, ves algo que puede estar muy bien, puede ser relevante, puede estar muy bien producido y puede estar perfecto, pero no es lo mismo que cuando tú estás recibiendo esa enseñanza de la otra persona en la misma habitación, y la tienes justo enfrente y él te está transmitiendo esa enseñanza, está prácticamente seguro de que no la absorbes de la misma manera, con la misma intensidad, y que no se te conecta de la misma manera al cerebro. Es que mirá, Íñigo, quiero decirle esto a Claus, que, por ejemplo... Íñigo es el otro. No, ya. Que no, Y no traducí nada, ¿eh? Yo no estoy haciendo la traducción, ¿eh? Nada. Y sigo con Íñigo, no Íñigo. Sí. Mirá, hay una cosa que es muy interesante que yo estoy diciendo a mis alumnos y que está ligado con todo esto, fíjate. Yo estudié también la técnica Moller y me cambió en un montón de aspectos, ¿no? Pero ahora fíjate esto. Claus estudió con Jim Chapin, ¿no? Entonces, a nivel energía, él lo tuvo ahí, él lo tuvo al lado, él se lo transmitió a Claus. Entonces digo, muchacho, está todo perfecto. Escuchen a ver qué dice Claus, pero a otro nivel, ¿me explico? A un nivel a qué le pasó a él con Jim, ¿me entendés? Claro. A mí lo que me interesa es ese punto, justamente del vivo, ¿no? Si no hacemos una videoconferencia y punto, porque a él le pasó algo, a él físicamente lo transformó, ¿me explico?
he's telling the story that he's actually learned the Moeller technique, and it's done great things for him. But you actually studied with Jim Chapin, which was the source, and you physically studied with him, and you had this physical experience with him, and that affected you in a very physical way. And that's what he's telling people. Listen to what Claus is saying here, but in that level, how that experience is and how you are actually absorbing it. Not only the technique itself, but how you are actually learning it and how you are passing it to the other person. And I mean, yes, I learned it from Jim Chapin, who was the master student of Sanford Moeller, according to Sanford Moeller's own words. And so I have had the honor and the pleasure of knowing and studying with Jim for a little more than the last 20 years of his life, which was, I mean, technically a very a very important phase of development in my own process of becoming a better drummer, because I mean, mostly through studying with Jim, it was possible to put all these different obstacles away. It was like, okay, here's an imagination of what I would like to play, and I can bring it into the real world. I can kind of perform it with very little limitations, and that is actually what this whole sphere of Moeller technique did for me, and learning it from the source, which is James Forbes Chapin. That was an extremely valuable experience for me. Yeah, sure. And I'm trying to forward that everywhere I go with people that invite me for clinics, and trying to let them see the drumming world through the Chapin glasses. Decía que sí, que efectivamente que él lo aprendió de Jim Chapin, que era el mejor estudiante de Sanford Moeller, en las propias palabras de Moeller. Y él estudió con Jim Chapin durante algo más de los últimos 20 años de su vida. Y ¿se me oye? Sí, se me oye. Sí, sí, sí. Y es que me he rayado con eso, con la falta de ruido. Y fue una experiencia que a él le cambió mucho, fue súper importante en esa etapa de su camino para convertirse en mejor baterista. Porque estudiando con Jim fue derribar un montón de barreras que había ahí. De forma que él, por ejemplo, tiene en su imaginación, en su mente, lo que él quiere tocar y puede traducirlo a la vida real sin demasiadas limitaciones. Entonces esa experiencia y eso lo aprendió con Jim Forbes Chapin. Entonces él quiere pasar eso, ¿vale? Quiere trasladar eso en cada evento, en cada clínica al que le invitan, ¿vale? Y bueno, básicamente eso es lo que ha dicho. Tremendo. Vale, brutal. La verdad que estoy aquí alucinando. No quiero hablar mucho para si no Carlos me va a presentar la dimisión, ya va a decir, Borja, me voy. Ya no vuelvo más porque... No. Ya que tenemos aquí a Claus y ya nos ha explicado Alberto, nos ha explicado cómo va a ser tu clinic, me gustaría, porque llevamos 48 minutos, yo no tengo ninguna prisa, pero me sabe mal abusar de vuestro tiempo, Alberto, del tuyo y el de Claus. Y me gustaría que Claus nos explicara algo de primera mano, algo que podemos ver el día 20 o algo que le apetezca que nos rompamos la cabeza con ello, no sé, o que nos explique un poco cómo va a ir el clinic. Okay, we'd like to know how you're going to structure your own, el clínico o las clases de por la mañana. Es que no o las clases, lo que quiera. Masterclass, sí. Lo que quiera contar. Yeah, whatever you want to tell us about how are you going to conduct your classes or your clinic, whatever you'd like to see, maybe how an overview of how you're going to approach it. Yeah, I mean, it's basically structured into different essential parts, I should say.
there's, I mean, first of all, a little view into the conceptual world, like what is it actually that makes, what are actually the relevant ingredients that each and every, say, aspect of drumming should have, and how does all of that fit together? Because I mean, in essence, when you play the drums, it's not that hard. You play rhythms, you choose your sounds, you choose dynamics, you connect it with time, and and I mean, once you're able to sort of be in command of certain technical aspects and coordination aspects, I mean, what can go wrong? This is already a lot of stuff that I've been just mentioning. So the conceptual side of things is important. There is, of course, a certain focus that goes into techniques. I mean, starting out with things that of which you might think they are simple, but most of the time, simple is not easy. And these days, nothing is easy anymore. So, yes, technique is a part of it. We will talk about coordination, the necessary evil on different levels. We will mention for sure the aspect of open-handed playing. No matter if you want to change for good to playing open-handed, or if you just want to use it as your vehicle to making your weak hand stronger, which could be something to keep in mind. And ultimately, of course, also the whole concept of collapsing, expanding rudiments, looking a little bit into Basel drumming, Swiss rudimental aspects, and then trying to spread that out on the drums. So it's going to be a pretty intense day. And with Annika's class, for instance, I mean, she is mostly looking into very similar aspects, but the funny thing at the end of the day is going to be, we are starting the journey from different ends, but we meet in the same point. I will speak of a double drag, which is a very old Swiss rudiment, and Annika may speak of quintuplets, but ultimately we arrive at the same thing because the double drag is based out of quintuplets. I just have that rudimental aspect to it. Annika speaks of it as a sticking, which she is designing, but we may end up ultimately having the same thing on the table. So that is where actually, say, future meets tradition, and it all kind of connects together. So be prepared for a wild ride throughout the puzzle of drumming. It's going to be intense. I think you got it all. Ok, va a estar dividida en diferentes partes. Primero va a haber una parte conceptual, ¿vale? Mirando una mirada al mundo conceptual de las cosas que son relevantes desde el punto de vista conceptual para tocar la batería, ¿vale? Porque no es solo el hecho de decir, vale, hay una serie de cosas que tú puedes dominar, en plan de, bueno, pues una serie de técnicas básicas, coordinación, ritmos, patrones, que puede salir mal, pero también está el punto de vista conceptual para, ¿vale? Para ver de qué es lo que estamos hablando. También, por supuesto, va a hablar de técnicas, ¿ok? Va a hablar de técnica, por supuesto. Va a hablar de coordinación, que es el mal necesario en todo esto. También hablará de lo que es el open-handed, lo que viene siendo tocar abierto, ¿ok? Dirigiendo con tu mano externa en lugar de cruzar los brazos. Creo que sabemos todo lo que estamos hablando. No solo si tú quieres cambiar a esta forma de tocar, pero al menos como una manera de fortalecer tu mano débil. Y por último, por supuesto, también va a hablar del concepto de expandir y contraer rudimentos, de todo lo que es la tradición rudimental suiza. No recuerdo ahora cuál es el nombre, pero bueno, es la tradición rudimental suiza. Y sobre todo, lo chulo de todo esto es que junto con el clinic de Annika, cada uno de los dos va a empezar en un sitio diferente, pero al final van a confluir más o menos en lo mismo. Como por ejemplo, si él habla de un double track, que es un rudimento suizo, que tiene un montón de años, ella puede estar hablando de cinquillos, pero en el fondo los dos van a confluir más o menos en el mismo punto, porque al final el double track está basado en cinquillos, es una frase en 5. Entonces es una manera de aunar la parte tradicional
con la parte moderna, siendo que él es un rudimento que ya está hecho y ella es un sticking que ya está diseñando para tocar, pero al final termina siendo todo lo mismo. Así que, pues, preparaos para un viaje bastante intenso. Creo que lo he pillado todo. That was excellent, Carlos. Thank you. You got it all. You got it all. I think I did. Muchísimas gracias, Carlos, tío, por Increíble, Carlos. el esfuerzote que Las estás memorias. haciendo. No, la verdad que siempre es el que menos habla en los podcasts. Cuando habla, pero dice cosas con fundamento. Pero hoy lo vamos a secar. Bueno, ya está preparándose para el día 20. Sí. Ya está. No, pero es más distendido, porque no es, o sea, yo por lo menos voy a ir mucho más descansado que hoy. Ya te digo, Sí. que ahora tendré que ponerme a hacer la Oye, cena en cualquier momento. Klaus, te voy a hacer una pregunta y te la harán 1000 veces, pero tengo que hacerla ya que tienes la batería ahí. ¿Qué tienes en la batería? Descríbenos el kit que tienes ahí montado un poquito. Can you describe to us the drum kit that you have assembled? You're speaking of the one that I have here? Yeah, that one. Oh, cool. Wait a second. I might even do something here. Let's Magic. let's. Ooh. Oh no, that was not good. Wait a second. But we could. Oh, wait a second. Ah, now we're talking. Okay, so I will give you a little round trip here, which is gonna clean this up. So starting from the far left, actually. Desde la izquierda. So this is my 16-inch floor tom. Above that, there is a combination of a 14 China and a 13 hi-hat. Creo que no tengo que traducir esto, ¿verdad? No. Vale. Por favor. So continuing here, there is the aluminum bell, a cowbell, and a small snare. And further continuing, you have my ozone crash with a little splash underneath, by the way. Ostras. And a 13-inch hi-hat. At times it's 14. Here it's a 13. Here is my 18-inch ride cymbal. It's the garage ride, which used to be my my signature ride with Sabian. That is still a prototype. It reads here. And well, the core of the kit, pretty much, as you see it here, is 14-inch snare with all different kinds of notes on it. Whenever I'm practicing and something comes to my mind, I just write it on the snare. Porque siempre que está practicando y se le ocurre algo, pues lo apunta en la caja. Very nice. And this is 10 and 8-inch rack toms, a 7-inch splash over here, 20-inch ride, which is in that case that was a custom-made fierce ride, which is Jojo Meyer's ride, which is usually 21, but that's a 20. Here is Ford, yeah. Es un Fierce Ride de Jojo Mayer, pero es custom, está hecho a medida para él. Normalmente es 20 pulgadas, este es de 20. Go on. And the 14-inch floor tom, this is another low snare, and a 10-inch hi-hat, continuing with aluminum bell, another cowbell, crash cymbal, another 19-inch crash with a little spoony thing on here, which serves as some kind of a sizzle effect. And ¿Cómo mola? ¿Qué es una cuchara? Es como una cucharita, sí. Qué guapo. And you also see underneath the cymbals, all my crash cymbals and the ride cymbals, they have the cymbal resonance isolation system, which is this guy here that I like a lot.
And well, on the bottom, it's my 3 pedals on the left side, which is from left to right: cowbell, bass drum, hi-hat, and boy, that's basically it. That's great. Great overview. Thanks for the O tour. sea, ven que usa una batería estándar, ¿no? ¿Saben cuántas cajas tengo en mi estudio con la batería de Claus? 14. Yeah, you're using a pretty standard drum because he's got like 14 snare drums in the studio. Yo gano el otro día. En julio hice un evento con Mapex, Muy guapo, ¿eh? que fue el Black Panther Day, y eran todas las 19 cajas de Black Sí. Panther y Artist. Sí. I'm winning here because I did an event for Mapex in Spain in July, and it was the Black Panther Day, and I used all 19 snare drums in one single setup. Pretty cool. Yeah, it was crazy. They thought I was crazy. I was, but in the end we made it happen. Era un kit, parecía basado en te había montado el pipa de Terribocio. Yeah. Casi la colocación de, en plan orquestal y afinado, tal, como si fuera... Yeah, it looked like Terribozio's roadie did it because it was actually tuned and arranged in a low to high setup. Cool. Wow. Bueno, es que no quiero robaros más tiempo, la verdad. Yo estoy encantado, estaría aquí escuchando a Carlos desgañitarse en inglés una hora más, no tenía problema. Y sabiendo, Otro día. correcto, y sabiendo tantas cosas sobre Claus, sobre Alberto y sobre el festival. Muchas gracias a los dos. Nada, recomendar a toda la gente que no se pierda el festival. Yo no puedo ir y me estoy muriendo de las uñas. Estoy por casi irme, no, de verdad, cogerme un coche a Madrid desde Valencia por la mañana. Tengo vuelo por la tarde, pero sería capaz de hacerlo para estar, aunque sea en una masterclass con estas dos bestias de la batería. Y yo encantadísimo, la verdad. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad a MassBateria, a Carlos y a mí, el poder entrevistaros, el que nos hayáis contado tantísimas cosas. Y si ha valido para que la gente, si le queda una pequeña duda, vaya al festival, estupendo, la verdad. Decirte, Alberto, y a Claus, que a ti en castellano y a Alberto, a ti, Alberto, en castellano y a Claus en inglés, que lo tengo también, os voy a dar una copia de mi libro en inglés y en castellano a cada uno. Fantástico, muchas gracias, así, Borja. De paso también me comentáis qué os parece y nada, para mí un honor que lo tengáis, la verdad, que os diga. 1.000.000 de gracias, Borja. 1.000.000 de gracias. Decile a Claus así. Just thank you for being here and allowing us to interview you and sharing all this information with us. And we hope this actually makes people who were in doubt to really go to the festival and the classes. And he will be giving you a copy of his book, which is basically the title says playing the drums is not that difficult. I like that. Yeah, it's based in a block system instead of traditional reading. It's a block system, like a piano roll. You know what I mean? Okay. Yeah. So yeah, thank you for everything. My pleasure. Thanks for having me on the show, and looking forward to being back to Spain. And yeah, I mean, what else can I say? Excited to go and prepare the wine, and and off we go. Chicos, el viaje empieza. 1.000.000 de gracias por nada, a ustedes, por la invitación, por el espacio. 1.000.000 de gracias. Hermoso hablar con ustedes. Y nada, y el viaje inicia este viernes 12, que lo espero a Claus. En Italia hacemos 12, 13, 20 en España. Muy bien. Pues nada, muchísima suerte a todos. Carlos, pásalo en grande. Yo no voy a poder estar y me sabe fatal. De verdad, me sabe fatal. Porque a mí, mira, hay muchos profesores de batería, hay un montón de gente buenísima, pero a mí Claus Hessler es una persona que no lo conozco personalmente, pero he hablado con él, con Pepo y un montón de gente, y para mí es alguien pues que me gustaría, seguramente vamos a dar alguna clase porque
porque es una persona bastante especial por lo que estoy viendo y oyendo. Y Anika, pues ya ves, Anika, una pasada también. La reina de los 5 y es espectacular también, la verdad que... Nada, eso, Alberto, despide como quieras tú el programa de hoy y anima a la gente. Nada, los esperamos obviamente a todos. Me encanta España, quiero volver a España, que hace rato que no vuelvo, que no voy a Madrid. Los quiero ver a todos. Me encantaría poder disfrutar de un día lleno de gente y que podamos, nada, intercambiar y pasar un día bomba. Un día bomba y después, además, claro, comer y tomar unos vinos ahí con los muchachos, ¿eh? Eso es genial, ¿eh? Así que nada, los esperamos obviamente a todos. El año que viene habrá que hacer edición en Valencia, habrá que luchar por eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería fantástico. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Chicos, Claus, un gustazo. Very thanks por asistir, Thank por you, estar guys. ahí. Qué malo soy de inglés, Dios mío. Thanks. Y gracias, Alberto. Carlos, como siempre, tío. A ustedes, Nos vemos la chicos. siguiente. Okay, Un amor. Bien. see you guys. Thank you. See you. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Y nada, gente, suscribíos para que sigamos haciendo estas cosas tan chulas y que venga esta gente tan maja al canal. Muchas gracias. Klaus, Alberto, Carlos. Chao, chicos. Mil gracias. See you. Dinamika Festival el día 20 de noviembre en Madrid y mañana, no, y el jueves 12 y 13 en 12 y 13 Italia, Arezzo. en Italia. 20 Madrid. Una Exacto. pasada. Exacto. Gracias. Chao, chicos. Chao. See you. Ciao, ciao. See you.